Usemos ahora lo que hemos aprendido sobre nuestra cadena de transmisión presentada acá, que ya sabemos que va a haber algún tipo de truncado de la señal y que va a generar que la señal recibida es de un ancho de banda limitado, pero de duración infinita en el tiempo. Y usemos también aquello que aprendimos sobre el filtro limitador de ancho de banda, que tiene que ser realizable, por lo tanto tiene una función de respuesta al impulso aquí de duración finita, pero implementable. Y asumamos de que esta función de respuesta en frecuencia del filtro limitador de ancho de banda es suficientemente parecida a un RECT como para que podamos modelarlo como tal. Vale decir, asumamos de que este retardo tau sub h y el tamaño de esta ventana son realmente suficientemente grandes para que este sinc tenga un aspecto esencialmente de impulso y así esta respuesta a frecuencia del filtro realmente se parezca a un RECT. Y para ese caso, entonces, veamos la forma del pulso recibido. Y para economizar un poquito el tiempo, tengo preparado aquí un gráfico. Ahí está. Donde básicamente resumo estas señales que hemos estado conversando. Concretamente, vamos a suponer que nuestra señal transmitida es un pulso rectangular de duración t y la señal resulta de un símbolo S-check, un símbolo, por ejemplo, pensemos en QPSK, multiplicado por un pulso base phi. En frecuencia sabemos que esto tiene un aspecto visual como el de un seno de x sobre x en módulo. Estamos asumiendo que nuestro filtro limitador de ancho de banda es esencialmente un rectángulo, pero es implementable por lo que discutimos acerca del truncado y el retardo en el tiempo. Y vamos a asumir también, aquí un supuesto importante, de que en el receptor el filtro adaptado sigue siendo el filtro adaptado al pulso transmitido y por lo tanto en frecuencia también tiene este aspecto de seno de x sobre x. Y lo que queremos es visualizar el resultado, que es el pulso recibido, que vamos a llamar x. X va a ser nuestro pulso recibido y concretamente, si es que vuelvo atrás aquí a nuestro esquema, x es lo que se observa en este punto de acá. Entonces vamos a poner acá en ese punto se observa la señal x tilde de t cuando se transmite un solo pulso. Es lo que llamamos, es lo que vamos a definir como el pulso recibido. Entonces, en el dominio de la frecuencia, nos enfocamos ahora a este sector de acá. Desde luego que estas tres, que en el dominio del tiempo se convolucionan, resultan como el producto. Entonces, el pulso recibido realmente va a ser el seno de x sobre x. Tengo que mantener ahí cuidadosamente la escala. Algo así. Y después hay un truncado. Y el truncado es causado desde luego por la limitación de ancho de banda del filtro limitador de ancho de banda. Ahora, donde no es tan obvio entender qué es lo que está ocurriendo es en el dominio del tiempo. Ahora,
sabemos que acá se trata de una convolución de estas tres funciones de respuesta al impulso. Y la convolución es una operación conmutativa. Entonces perfectamente podemos pensar en convolucionar este rectángulo con este y sabemos que el resultado es una función triángulo, la cual luego se debe convolucionar con este seno de x sobre x retardado. Y en esa convolución, básicamente vamos a tener una función triángulo que al entrar a convolucionar con estas colas, como son colas pequeñas, va a generar también alguna forma de cola alternante, lo mismo acá, y la energía principal se va a localizar en torno a este tau sub h. Entonces, podemos con bastante fundamento conceptual sugerir de que el resultado va a tener un aspecto cuasi triangular a partir de este instante tau sub h, es decir, la energía del triángulo convolucionado con este seno de x sobre x se va a concentrar en un sector que comienza en tau sub h y dura 2 tiempos de símbolo. Entonces tenemos aquí aproximadamente tau sub h en ese instante, y aquí en alguna parte tenemos tau sub h más 2 tiempos de símbolo, que es más o menos la duración del triángulo, y ese triángulo va a tener colas que duran aproximadamente lo que dura esta función de respuesta al impulso del filtro limitador de ancho de banda, vale decir 2 veces tau sub h, más la dispersión en el tiempo de la convolución de este con este, es decir, hasta aproximadamente aquí 2 tau sub h más 2t. Es un pulso recibido que tiene, repito, una forma cuasi triangular entre tau h y 2 tau h, que corresponde a la energía de estos dos, ponderada por el lóbulo principal del seno x sobre x, y colas que corresponden a las colas de este seno de x sobre x. Esto es lo que vamos a definir y conocer como el pulso recibido x de t. El pulso recibido x de t, que es igual a la convolución entre la señal transmitida, el pulso transmitido básicamente, phi tilde de t, con el filtro limitador de ancho de banda, h tilde de t, con el filtro adaptado, q tilde de t, todos ellos, por supuesto, convolucionados. Quiero enfatizar también de que este pulso recibido no lleva el símbolo transmitido. Es decir, realmente hablamos de un pulso que corresponde a la forma de pulso que resulta del pulso transmitido, del filtro adaptado y ahora de la función de respuesta al impulso de el filtro limitador de ancho banda. Este pulso, para transformarse finalmente
en una señal transmitida, en el resultado de transmitir ese check, se multiplica por acá también entonces con ese check. El instante aproximadamente óptimo de muestreo está acá, en este punto de acá, que es aproximadamente el lugar donde el triángulo llega al máximo, también donde está el máximo de ese seno de x sobre x, y lo voy a destacar acá como el instante de muestreo aproximadamente, vamos a llamarlo tau sub 0, aproximadamente tau sub h más t. Se ha corrido en t segundos respecto de la nueva referencia de tiempo, tau h, que imponemos debido a este pulso filtro limitador de ancho de banda. Con este entendimiento, con esta definición de lo que es el pulso recibido, vamos ahora a modelar la cadena de transmisión en forma un poquito más sintética y vamos a encontrar una expresión para nuestro modelo entrada-salida del sistema de comunicaciones completo.